Historia de la enfermería, etapa doméstica, presentado por estudiantes de segundo semestre de enfermería de la Universidad Libre Excepcional Pereira. Los participantes son Jessica Joana Delgado, Manuela Giraldo Román, Daniela Bueno, Laura Jimena Ospina, Claudia Vargas, Micaela Grisales y mi persona Mayeri Restrepo. La etapa doméstica da inicio cuando se comienza a hablar de higiene. Este término surgió cuando las civilizaciones observaban a los animales y veían que ellos, al tener una herida, se lamían para cicatrizar, se echaban agua para desinflamar, también ingerían hierbas para purgarse y si se fracturaban alguna extremidad, la dejaban completamente quieta para que se volviera a unir. Se tiene conocimiento sobre las enfermedades mediante la paleopatología, la cual se encargaba de estudiar las enfermedades a través de los datos encontrados en los fósiles y momias. No solo se hablaba de higiene, sino también del cuidado y elementos de vida natural, como las pieles para abrigar el cuerpo y las plantas para la alimentación, etc. El objetivo principal de la mujer era el cuidado y el mantenimiento de la vida frente a las condiciones adversas del medio. El Cro-Magnon, este fue el hombre que pasó de nómada a sedentario. Esto se dio por el comienzo de la agricultura. Esta forma de vida sedentaria produjo una explosión de enfermedades, entre ellas las infectocontagiosas. Consideraciones sobre la salud y la enfermedad. En los pueblos primitivos decían que el enfermo estaba muy mal amparado, ya que tenía un maleficio y que las fuerzas sobrenaturales estaban actuando sobre él. También sufría de dolores físicos y aislamiento. Las comunidades menos avanzadas sometían a los enfermos graves a muerte con el abandono comunitario. Las sociedades más avanzadas decían que a los enfermos se les había introducido algo maléfico por haber cometido una falta de tipo religioso o cívico. Los cuidados de la salud. El cuidado de la salud estaba a cargo de la mujer y el sanador. Al sanador también se le llamaba como chamán, hombre medicina, curandero o brujo. El hombre primitivo habitaba en dos mundos, en el conocido y en el desconocido. En el conocido, todo lo que podía observar y entender, y en el desconocido, cuando no encontraba ninguna explicación a las enfermedades, se buscó respuesta a hechos sobrenaturales causantes de desastres y las enfermedades. Los poderes se consideran hereditarios, de padres a hijos. Los métodos para tratar la enfermedad. La curación era a través del empirismo y la magia. Se les hacía infusiones de hierbas. Utilizaron también el curaré, la coca, el hierro molido, orina, pelos y dientes. La cirugía se hacía para reducir fracturas y luxaciones, y la fisioterapia se les hacía masajes, lavados, y los lavados era para curar el cuerpo impuro. Las sociedades arcaicas superiores. La revolución neolítica. Son las primeras civilizaciones que dejaron legado en textos escritos: el Egipto antiguo, los pueblos orientales clásicos, la cultura precolombina, Babilonia y Palestina. Babilonia, Código de Hammurabi. En 1783 a.C. escribieron sobre un pilón de piedra a la justicia y la consideración hacia las clases sociales más pobres y desválidas. En pocas palabras, en ese pilón de piedra estaba el reglamento médico. Babilonia, métodos para tratar la enfermedad. El diagnóstico que se le daba al paciente era según los pecados cometidos. Se consideraba que si la enfermedad era mortal, no se hacía nada porque iba en contra del signo de los dioses. Pero si la enfermedad era leve, se curaba con oraciones y sacrificios, ofrecimiento de animales, principalmente el cordero, y en los rituales se utilizaban las plantas. En la fisioterapia se utilizaban los mismos elementos que los pueblos primitivos: calor, baño, masajes, etc. Las cirugías no las hacían los médicos, las hacían los llamados cirujanos, hombres artesanos o plebeyos que se dedicaban a hacer amputaciones. Pueblo hebreo fueron los escritores excelentes de la narración histórica, recopilada principalmente en el Antiguo Testamento. Jehová en la fuente del poder y responsable de la salud y la enfermedad. La enfermedad se daba por estado de impureza. La religión y la medicina estaban combinadas y eran responsabilidad de sacerdotes médicos. Los judíos decían que todos los hombres debían tener acceso a la atención médica. Los hebreos lograron el avance de la higiene. La higiene en la antigua Palestina. Los judíos fueron los pioneros del concepto de contagio y tenían normas de aislamiento. Las normas de higiene estaban muy desarrolladas con las normas estrictas de higiene personal, desechos de alimentos, excrementos, etc. Se construyeron casas para forasteros llamadas cenodoquias.
Egipto. Las fuentes de la historia de la asistencia a la salud son los papiros. Entre esos, el más importante fue el Herbes. Se dice que fue escrito entre 1533 y 1550 a.C. También creía que las enfermedades eran designio de los dioses. Egipto. Cuidados de la salud. Los médicos llegaron a un alto nivel de especialización y cada uno trataba un único trastorno. Reconocieron la importancia de un sistema de desagüe adecuado, de buen suministro de agua. A los médicos les concedían títulos que compartían con los sacerdotes. La posición de la mujer en el antiguo Egipto era que podían disfrutar de la libertad y dignidad que en otros países orientales no se daban. Los médicos no practicaban la obstetricia, campo que se dejaba a las parteras. El médico de Egipto valoraba el pulso, palpación, inspección y probablemente la auscultación. El médico de Egipto valoraba el pulso, palpación, inspección y probablemente la auscultación. Preparaba sustancias con remedios caseros en forma de polvos, píldoras y más métodos para tratar la enfermedad. Eran expertos en intervenciones y vendajes, pero donde verdaderamente se distinguieron en el aspecto quirúrgico fue en las intervenciones del cráneo. La India, la más antigua civilización hindú de la que se tienen datos, floreció al pie de la cordillera del Himalaya. Creyeron en la prevención de la enfermedad, dando a este aspecto más importancia que a la curación. India, cuidadores. Las bases que existían en la India para la curación eran paciente, fármacos y ayudantes del médico. Existían escritos que se referían a las cualidades que debía poseer el ayudante, como la preparación de medicamento y la combinación de los medicamentos. El ayudante debía ser hombre. En situaciones excepcionales eran mujeres ancianas. India, métodos para tratar la enfermedad. En la India la cirugía estaba profesionada que en cualquier cultura griega. Los cirujanos hindúes practicaban amputaciones, extirpaban tumores, reparaban hernias y labios leporinos, eliminaban cálculos de la vejiga y reconstruían narices y hacían partos por cesárea. El libro que representaba el aspecto quirúrgico de la medicina era Charaka. China. En China la salud se consideraba un estudio de armonía del espíritu consigo mismo y con el universo. La naturaleza estaba regida por la dualidad básica de yin-yang. El examen previo al diagnóstico era mirar, escuchar, preguntar y sentir. China, cuidadores. No se encontraba referencias concretas a la figura de los cuidadores, pero la responsabilidad de los cuidadores eran miembros de la familia en el seno del hogar. China, métodos para tratar la enfermedad. La cirugía estaba limitada al tratamiento de las heridas y a la extracción de los varones. Los tratamientos estaban basados en los masajes, baños, ejercicio físico y la aplicación de yeso. Mundo clásico, sociedad romana. La sociedad romana estaba dividida en tres: los patricios o ciudadanos, los cuales eran hombres ricos y libres que no necesitaban trabajar, sino que se dedicaban a las ciencias, tales como el arte, las letras y la política. Estos constituían el 25% de la población y eran los más privilegiados. Los plebeyos o metecos eran hombres libres, pero tenían que trabajar para vivir. Se ocupaban de los oficios tales como la artesanía o eran capataces. Ellos no tenían derecho a adquirir propiedades y conformaban el 15% de la población. Los esclavos estaban en la parte más baja de la sociedad, pero eran la base de la economía. Estos formaban la mayor parte de la sociedad, que era un 60%, y realizaban las tareas de los demás. Grecia, consideraciones sobre la salud y la enfermedad. Las enfermedades eran similares a las actuales y dominaban las epidemias, las cuales eran las causantes de numerosas muertes. Ellos las llamaban pestes. Se interpretaban las enfermedades como un castigo o impureza. Los médicos empíricos se unieron para formar pequeñas escuelas de medicinas donde se enseñaba el estudio del hombre en todos sus sentidos. En el principio, estas escuelas solamente eran de carácter familiar, pero después se fueron extendiendo a más personas de la sociedad, cobrándose incluso por cada clase. Se podía considerar a los diferentes tipos de cuidadores griegos como los antecesores de las actuales profesiones dedicadas a la salud, tales como las parteras, que eran mujeres que brindaban la mayor parte de los cuidados obstétricos, y los médicos solo participaban en los partos más difíciles. Los médicos técnicos eran los poseedores de todos los conocimientos relacionados con el cuidado de la salud.
Comenzaron a ejercer la medicina educativa, informando y reconociendo a los enfermos en todos los sentidos. Los estudiantes eran jóvenes varones de 15 años, tenían que ser procedentes de alta sociedad y bien preparados en todos los aspectos, y estos hacían un juramento para poder ingresar a la escuela de medicina. Entre los médicos griegos más famosos se cita a Hipócrates. Los templos dedicados a Asclepio disponían de un lugar de baño, bibliotecas, salones de recreo y música. Si los tratamientos tenían éxito y el enfermo se establecía, este disponía en el templo de una tablilla votiva en el que se narraba la historia de su caso y del tratamiento seguido. Las tablillas estaban expuestas a consulta de quien lo deseara, conocimientos empíricos, y así estos templos de salud adquirieron algunas de las características de las escuelas de medicina. Roma tuvo las mismas prácticas, creencias que Grecia, carecieron de médicos y cultura. La salud era una fuerza sobrenatural, encomendaban la enfermedad a la vida de los dioses. Roma, cuidados de la salud, se destacaron por el carácter militar, bélico y agresivo. El cuidado del enfermo lo asumían los esclavos y sirvientes. Roma, instituciones para el cuidado del enfermo. Hospital romano Vacetudinaria. Fue una organización militar. Avanzaban junto al ejército con tiendas de campaña. Cuando los ejércitos se estabilizaban, lo construían de piedra.